Esperando que te encuentres muy bien, querido oyente, querido suscriptor de este canal, en el cual, está dedicado para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy queremos darte la bienvenida y que te unas a que sigamos juntos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Hemos realizado una serie de estudios que habíamos iniciado hace algunos ayeres y que el día de hoy, gracias a nuestro Dios, nos da la oportunidad de poder seguirlos retomando, poder seguir estudiando, seguir aprendiendo de la palabra del Todopoderoso. El día de hoy queremos hablar un tema muy importante como los que ya hemos estudiado. Vemos cómo nuestro Dios nos ha dejado la Biblia, su palabra. A través de ella podemos darnos cuenta de su voluntad. Bueno, esto es algo que ya hemos estudiado en nuestro primer video. Lo tienes aquí por el canal. Y si no lo has visto, te invitamos a que puedas ir a checarlo y que puedas aprender sobre este tema. También habíamos estudiado acerca del pecado, de su origen y las consecuencias que esto trajo. Y desde aquí queremos partir para dar una introducción a este estudio que vamos a estar realizando en esta noche. Vemos cómo el hombre está perdido. Una vez que hemos estudiado las consecuencias que trajo el pecado, cómo es que el hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente, y la realidad es que si el hombre o las personas no solucionan este problema de pecado a tiempo, su futuro es terrible. Vemos cómo mucha gente se ha convencido de este problema, de esta situación, y han buscado por sus propios medios el poder remediarlo, el poder estar bien delante de nuestro Dios, el poder tener esa paz que nuestro Señor Jesucristo solamente puede dar. Pero se han dado cuenta que muchas veces no están acudiendo al lugar correcto. A veces se dan cuenta que la situación, lejos de mejorar, está empeorando, porque se dan cuenta de que las prácticas o a lo que estos se entregan no son las correctas, no son las que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque están acudiendo a fuentes equivocadas. La palabra de nuestro Dios es bien clara y nos habla acerca de que solamente hay un camino, hay una manera en la cual usted y yo podemos acercarnos al Padre, y es de lo que queremos hablarles el día de hoy. Queremos hablar acerca del único Salvador, algo que nuestro Dios hizo por su amor y su misericordia de entregar a su Hijo para que usted y yo podamos creer en Él y que podamos juntos poder solucionar este problema. Primeramente vamos a ver cómo el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Esto es lo que muchas personas han querido hacer, han querido buscar remediar el problema del pecado en el cual se encuentran para que de esta manera puedan estar en paz con Dios. No obstante, a la luz de las Escrituras nos vamos a dar cuenta de algo que no es así. El hombre no puede salvarse por sí solo. Por mucho esfuerzo que haga, no lo puede lograr. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Dice de la siguiente manera: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. La palabra de nuestro Dios aquí pone de ejemplo al etíope y al leopardo. Usted puede ver al leopardo cómo es que tiene su naturaleza. Habla acerca de que tiene manchas. Usted lo puede notar en el internet. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ver a un leopardo así en vivo y a todo color, pero podemos darnos cuenta por el conocimiento que tenemos respecto a este animal, pues su naturaleza es nacer con estas manchas. Aún su descendencia o sus crías nacen de la misma manera, porque es su naturaleza. La palabra de Dios aquí dice: ¿podrá el leopardo mudar sus manchas? No puede. Lo mismo hace con la humanidad, hablando, ustedes pueden hacer el bien si están acostumbrados a hacer el mal. La naturaleza del hombre normalmente es que uno siempre está habituado a hacer el mal, a pecar en este sentido, y por nosotros mismos no podemos cambiar esto. Esto es una realidad que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr el poder cambiar a ser buenos. Necesitamos la ayuda de alguien, necesitamos que alguien venga y nos pueda ayudar en esta situación en la cual nos encontramos. También dice ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice la Escritura que nosotros no podemos quitar nuestro pecado por nuestros propios medios. Dice: aunque te laves con lejía es algo así como cloro, algo muy fuerte. Dice: y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nosotros podemos darnos cuenta que el pecado no se puede quitar ni con lejía ni con jabón, porque delante de Dios está el pecado. Y déjeme decirle, estimado oyente, que ni aun la sangre de los corderos que sacrificaban los judíos o el pueblo de Dios, en este caso, no quitaba el pecado de las personas. Solamente era como que un trapo, como que un tapón para que esto de alguna manera se redimían, pero el pecado ahí seguía. No se podía quitar el pecado. En este caso, el hombre no puede hacerlo. Si bien es cierto, Dios les pedía sacrificios en aquel tiempo, pero ni aún con la sangre que derramaban estos corderos, no se podía quitar el pecado. El pecado permanecía aún ahí. También dice la Escritura en Isaías capítulo 64 y verso 6, y aquí es donde muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, pero yo hago buenas obras, a lo mejor yo ayudo al prójimo, a lo mejor yo no soy tan malo, no soy tan pecador como a lo mejor otros podrían serlo. Sin embargo, encontramos ahí en Isaías capítulo 64 y versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí encontramos que para nuestro Dios, nuestras buenas obras o nuestras justicias, Dios las ve como trapo de inmundicia. Quiere decir que nosotros, por todas buenas obras que hagamos, no podemos nosotros justificar, no podemos quitar nuestro pecado, y esas obras que para nosotros son buenas o son justas, para nuestro Dios son como trapo de inmundicia. Podemos ver con estas tres simples escrituras que el hombre por sí solo no puede salvarse. Él no puede pagar, en este caso, la deuda del pecado. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Esto ya lo vimos en el estudio número 2 y vemos cómo aquí el hombre no puede salvarse por sí solo. Número 2, el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, movido por su amor y por su gran misericordia que lo caracteriza, Él había elaborado un plan desde antes de la fundación del mundo, y Él entregó a su Hijo unigénito. Aquí es donde vamos a ver acerca del texto de oro. Creo que usted lo conoce, y si no lo conoce, bueno, el texto de oro como le conocemos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del único Salvador. Nuestro Dios, movido a su amor, como ya dijimos, lo entregó para que usted y yo podamos ser salvos. Fíjese lo que dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 21. Dice la Escritura de la siguiente manera. Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús en hebreo significa Yeshua, que quiere decir Dios salva. Por lo tanto, aquí nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jesús significa el Salvador. Y por eso es lo que encontramos aquí, porque Él iba a salvar, se tenía que llamar Jesús, porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. También podemos ver ahí en Lucas capítulo 2, verso 11, dice ahí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido. Y si usted junta Jesús el Salvador con Cristo el ungido, quiere decir Jesucristo. Entonces entendemos aquí que Él es el ungido de Dios y que es el Salvador de la humanidad. Él venía a su pueblo a salvarlos de sus pecados, para que de esta manera pudieran tener paz para con nuestro Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces hasta aquí encontramos que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede salvar. El apóstol Pablo reafirma esto allí en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras diciendo que Jesús o que Cristo Jesús vino a esto, vino con este propósito de salvar a los pecadores, y él se consideraba el primero en este sentido. También nuestro Señor Jesucristo lo afirmó ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 10, dice la Escritura que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén? Fue el hombre. El hombre fue lo que se perdió. Y nuestro Señor Jesucristo a eso vino. Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No obstante, nuestro Señor Jesucristo no tenía solamente que venir así, sino que Él tenía que cumplir una misión, tenía que cumplir un propósito, y ese propósito es salvar a la humanidad. Pero para poder hacer eso, nuestro Dios demandaba un sacrificio. Nuestro Dios era lo que Él pedía, que nuestro Señor Jesucristo padeciese. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, encontramos esta profecía que se hizo del Mesías. Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que padecer, Él tenía que morir para que nosotros, usted y yo, si ya es creyente y si aún no lo es, para eso lo envió nuestro Dios, a morir en una cruz en nuestro lugar, el lugar que era para nosotros como pecadores. Jesús de manera voluntaria aceptó ponerse en el lugar que a usted y a mí nos correspondían. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos, ya que nosotros no tenemos esa capacidad de salvarnos. El único que puede salvarnos es Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 6 y versículo 8, dice la Escritura de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 6, primeramente dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tuvo que morir. Había una deuda que pagar. La paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecemos la muerte, porque así está escrito. Y esta es la justa retribución que obtiene cuando nosotros pecamos. Por ende, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Pagó esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Es por ello que Él voluntariamente aceptó sacrificarse, aceptó morir en ese madero, aceptó el castigo que era para usted y que era para mí, para que nosotros pudiéramos estar bien delante de nuestro Dios, para que pudiéramos ser revestidos de Cristo y para que pudiéramos tener esa reconciliación con nuestro Dios. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, no existe, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Si usted ha creído que se puede confiar en el hombre o que si puede confiar en otras fuentes, déjeme decirle, mi estimado amigo y oyente, que esto no es así. La Biblia nos dice claramente que no hay otro nombre. El único que puede salvar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, este es un versículo que seguramente nos sabemos de memoria. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es
por mí. Quiere decir que Jesús es el único camino. Quiere decir que Jesús es la verdad. Quiere decir que Jesús es la vida. Y si no es por medio de Él, no podemos tener paz para con Dios, no podemos acercarnos a su presencia y no podremos ser salvos. El único que nos puede redimir del pecado y que nos puede llevar hasta la presencia de nuestro Dios es Jesús. No hay más. Esto es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. También el apóstol Pablo nos lo afirma en 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único, no hay más. Así que no nos queda de otra más que acudir a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede interceder entre Dios y nosotros. También es el que intercede por todos nosotros, los que ya somos creyentes. Intercede nuestro Señor Jesucristo por nosotros para que tengamos esta paz. En Romanos 8:34 dice la Escritura, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es Jesús, es el único que puede interceder, es el único que puede abogar por nosotros. También esto es lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que ya hemos aceptado, y aún a ustedes si quieren creer en este evangelio. Bueno, dice la Escritura ahí en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente Él tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados. Solamente Él tiene la potestad de poder interceder entre Dios y nosotros. Es el único, no hay más. No hay una Virgen María, no hay un Papa, no hay nadie que pueda interceder por nosotros. No hay un profeta Smith, no hay un Carlos Tel Russell, no hay nadie. El único que puede interceder, que puede estar en medio, es Jesucristo. El único que nos puede salvar es Él. No hay nadie más. Esto es lo que dice la Escritura. Muy bien, ya vimos que el hombre no puede salvarse por sí solo. Ya vimos que el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios ya nos lo puso todo en bandeja de plata, si usted le quiere llamar de esta manera, para que usted tome una decisión. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Nuestro Dios ya lo puso todo, todo está puesto para que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Solamente hay que creer este evangelio. Este evangelio es lo que usted está escuchando, que Jesucristo vino al mundo, padeció, fue crucificado, lo sepultaron y resucitó al tercer día. Este es el evangelio que usted está escuchando. A lo largo de estos estudios, usted se está dando cuenta de la voluntad de nuestro Dios. Aquí la elección va a ser de usted. Nuestro Dios nos da la oportunidad, es tan caballeroso que nos hizo a su imagen y semejanza y que tenemos el poder de decidir. Usted decide si quiere creer o no. Es lo primero que tenemos que hacer, escuchar el evangelio, escuchar las buenas nuevas de salvación. Y es lo que está haciendo a lo largo de estos estudios. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer el evangelio, ya que si no pasa esto, bueno, dice ahí en segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, dice, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que obedecer este evangelio. La decisión es de usted. Nadie lo va a obligar. Es algo que usted tiene que decidir. Tenemos que escuchar este evangelio. Tenemos que creerlo de todo corazón. En Juan 3:16 hasta el 18 podemos encontrar que dice, el que en él cree no es condenado, pero en el que en él no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una decisión que usted va a tomar. Número 3,
tenemos que cambiar de vida, tenemos que dejar el pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa. Como dice Lucas 13:3, si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Esto es una realidad y esto es algo que nos lo garantiza nuestro Señor Jesucristo. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos de vida, es una seguridad que vamos a perecer. Por ende, nosotros debemos de arrepentirnos. Número 4, tenemos que confesar nuestra fe en Jesucristo. Este es uno de los estudios que vamos a ver más adelante, pero en Romanos 10, versículo 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que nosotros podamos confesar a nuestro Señor Jesucristo. También Él dijo en Mateo 10, versículo 32 y 33, dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue o que me desconozca, dice, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y número 5, tendría que bautizarse para perdón de pecados. En Marcos 16, versículo 15 y 16, nuestro Señor Jesucristo dio esta instrucción: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La pregunta aquí es, ¿qué va a escoger usted, amigo? Ya sabe cuál es la situación. No podemos salvarnos por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios. El único que puede salvar es Jesucristo. Nos puede ayudar a ser salvos. Él nos la regala, pero para ello nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que escuchar este evangelio que estamos estudiando. Tenemos que creer en ese evangelio. Tenemos que cambiar de vida. Tenemos que apartarnos de nuestros pecados. También confesar nuestra fe en Jesucristo y por último ser bautizado. Esperamos en verdad que este estudio haya sido de bendición para su vida espiritual y le invitamos a que nos siga acompañando en los estudios que vamos a seguir teniendo de la palabra de nuestro Dios, para que nos demos cuenta de la realidad de las cosas, de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él es el único que quiere lo mejor para nosotros, pero no nos obliga, nos da la libertad de decidir. La pregunta aquí es, ¿qué va a decidir usted? Si va a seguir en su vida pecaminosa, va a querer seguir buscando salvación por sus propios medios, no se va a poder. Jesús es la llave, Jesús es el camino, Él es la vida, el camino al Padre, no hay más. Que Dios te bendiga, esperando que este estudio haya sido de bendición para tu vida espiritual, y te animamos a que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en tus redes sociales, y te animamos a que te puedas suscribir a este canal para que sigas recibiendo contenido de este. Se despide de ti tu amigo y hermano en Cristo, Martín Juárez. Nos vemos en el próximo estudio y que Dios te bendiga.